como siempre digo, nos gustaría agradecer y darle enhorabuena a Ramón, Mónica, José, Seba, Ignacio, Fran, por todo vuestro esfuerzo en este seminario, por organizarlo, por la invitación. Y también pues es un placer para nosotros estar aquí acompañando y también acompañar a José de Amo, que dará la confe de clausura. Bien, pues gracias a todos los asistentes que también están en el canal de YouTube y os damos la bienvenida a esta nuestra intervención. Bien, pasa, Kevin, por favor. Esta exposición la hemos estructurado en tres grandes apartados. Bueno, la introducción con su respectivo apartado vinculado al desarrollo y en último lugar, pues esa experiencia didáctica que presentaremos a modo de finalización. ¿Pasa? Ahí. Para comenzar con la introducción, pues diré que esta comunicación ofrece una presentación de la literatura infantil y juvenil hispanoamericana y analiza también las nuevas prácticas docentes surgidas con la integración de las herramientas de inteligencia artificial generativa en los procesos de lectura, escritura y mediación literaria. Se incluyen ejemplos visuales en forma de álbumes ilustrados pedagógicos que homenajean pues, a autores clave y ejemplos didácticos vinculados a la IA. ¿Pasa? La literatura infantil y juvenil en Hispanoamérica cumple una función esencial en la formación de la identidad lectora y en el desarrollo profesional de los docentes que actúan como mediadores, como bien sabemos. A través de ella se transmiten valores culturales y sociales que fortalecen la experiencia educativa. En este sentido, la construcción de la identidad lectora en el mediador docente se nutre de sus vivencias personales, de las obras que elige y de la manera también en que se relaciona con estos textos. Al acercarse a la literatura infantil y juvenil hispanoamericana, los educadores amplían su acervo literario y al mismo tiempo pues, ofrecen a sus estudiantes un ejemplo que fomenta el gusto y la actitud positiva hacia la lectura. Y por último también comentar que al amparo del marco legislativo, que siempre lo comentamos, en la enseñanza de educación infantil y educación primaria, las competencias y saberes básicos de esta etapa abordan el tratamiento de la literatura infantil y juvenil dedicada a la diversidad étnico-cultural y a su vinculación con las manifestaciones artísticas y culturales. ¿Pasa? Las herramientas de IA, como modelos de lenguaje, generadores multimodales, asistentes de retroalimentación, han introducido formas diversas de mediación didáctica. Como ven en pantalla, podemos mencionar 4. En primer lugar, pues la personalización del aprendizaje con el diagnóstico formativo automatizado y rutas adaptativas que permiten pues, ajustar lecturas y actividades e intereses a niveles de competencia. La cocreación literaria, por otro lado, en el que alumnos y docentes usan generadores de texto e imagen para prototipar cuentos, reescrituras y finales alternativos, integrando reflexión crítica sobre autoría y originalidad. En tercer lugar, la retroalimentación inteligente, sistemas que brindan comentarios sobre coherencia narrativa, uso del vocabulario y aspectos formales, apoyando la evaluación formativa, tan importante. Y por último, la mediación multimodal, integración de audio, imagen, texto mediante IA para crear experiencias inmersivas, como por ejemplo, bien sabemos, audiolibros con voces sintéticas, ilustraciones generadas o animaciones cortas. ¿Sí? Y bien, por último, no pases, por favor. Ahí. Cabe destacar que el uso de la IA en contextos educativos formales pues, requieren de marcos éticos y competencias docentes específicas. Por ejemplo, la alfabetización digital de docentes y estudiantes, la protección de datos, los sesgos algorítmicos y rediseño de evaluaciones. Como por ejemplo organismos internacionales como la UNESCO, pues han publicado guías para integrar la IA de una manera centrada en las personas y con atención a la equidad y a la seguridad. Ahí es donde queríamos incidir. Ahora sí, pasa. Ay, gracias. También siempre nos gusta pues, mostrar algunas de las editoriales punteras vinculadas a la promoción y al enfoque de la lectura en el ámbito hispanoamericano. Cada una de ellas pues, posee su propio enfoque y un estilo que contribuye a la diversidad y a la calidad de la literatura para niños y jóvenes.
Como sabemos, el álbum ilustrado pues, actúa como un dispositivo para desarrollar alfabetizaciones múltiples, lectura de la imagen, interpretación visual, vocalización y producción escrita. Su uso permite abordar identidad cultural, oralidad y diversidad lingüística, integrando a su vez soportes digitales contemporáneos. Puede utilizarse de este modo pues, para actividades de observación guiada, de reescritura creativa, de dramatización y para alimentar también prompts en las herramientas de IA orientadas a la generación de secuencias narrativas o análisis semántico. ¿Sigue? Bien, pues como ven en pantalla, vamos a trabajar con algunos álbumes como Mexi, que el libro del Zorro Rojo recupera en este álbum ilustrado el contexto histórico y la memoria colectiva mediante pues, un suceso que acaeció en España justo hace 88 años. Pues en plena guerra civil, cuento un poquito para introducirlo, aunque si bien lo conocemos. 456 hijos e hijas de republicanos embarcaron en el transatlántico Mexic, que zarpó desde Burdeos rumbo a México, y estaba previsto que permanecieran allí 3 o 4 meses, pero la derrota republicana y el inicio de la Segunda Guerra Mundial pues transformaron su exilio en definitivo. Esta obra es narrada desde la perspectiva de un niño, una voz infantil cargada de matices, entre ellos la incertidumbre, la esperanza y la inocencia. Y la delicadeza del texto, escrito por María José Ferrada, tan conocida, se une a la fuerza expresiva de las ilustraciones de Ana Peñas para retratar pues, de un modo original y sincero pues, un viaje de emociones muy, muy próximo a la sensibilidad infantil. Ahora veremos cómo lo podemos trabajar. Y por otro lado, pasa. Nos encontramos con Un secreto de familia, de Isol, que cuenta la historia de una niña con un serio problema. Una mañana se levanta más temprano que de costumbre y descubre un increíble secreto que está muy bien guardado por su madre. Un secreto pues, que la hace a ella misma y a su familia diferente. Se trata de una historia pues, que está cargada de humor, e ironía, que se presenta como una propuesta de lectura para esta vuelta de vacaciones, ya que hemos pasado septiembre, la vuelta a la rutina, al trabajo, al colegio, a los problemas que quedaron pendientes en este junio y que posiblemente se puedan retomar en septiembre. Y os presentaremos la propuesta sobre algunos de estos álbumes. Así que le doy la palabra a mi compañera Carmen, que seguirá con los siguientes apartados. Muchas gracias, Celia. Bueno, pues como saben, hablamos de irrupción de la IA, aunque ya lleva un tiempo con nosotros, ¿no? Especialmente desde 2022 que empezó a utilizarse la conocida ChatGPT, ¿no? El conocido ChatGPT. Pero bueno, es claro que se está produciendo una transformación en educación y también afecta a la forma de enseñar literatura. En este contexto, se puede decir que es un campo de estudio incipiente, pero poco a poco van surgiendo nuevas prácticas docentes que aprovechan la inteligencia artificial pues, para intentar enriquecer el aprendizaje desde el uso de IA generativa, principalmente, hasta otro tipo de herramientas de análisis textual automatizado, por ejemplo. Estas innovaciones buscan responder a los desafíos actuales a los que nos enfrentamos, como la falta de interés del estudiantado en la literatura, por ejemplo, la necesidad de fomentar el pensamiento crítico, que también se ha comentado ya en las comunicaciones anteriores, los problemas de integridad académica y sobre todo se trata de ofrecer oportunidades de personalizar la enseñanza y conectar la tecnología con las humanidades, ¿no? Que a veces parece algo complicado. Bueno, pues en nuestra investigación, en la parte que voy a presentar ahora, se ha realizado una pequeña revisión de artículos de estudios académicos, principalmente en los últimos años, desde 2022 hasta la actualidad, que abordan el uso de la inteligencia artificial en la educación literaria, con énfasis en esas prácticas docentes innovadoras que se pueden realizar en la clase de literatura. Y bueno, a continuación, ya se ha dicho en la presentación, Kevin se encargará de mostrar una experiencia que hemos podido realizar en la Universidad de Almería vinculada a la literatura infantil hispanoamericana y el uso de la inteligencia artificial. Como saben, ya lo he comentado, una de las tendencias más recientes es la integración
de la IA generativa en este caso en clases de literatura. Nos centraremos en este contexto en el que estamos. Por ejemplo, algunos estudios que hemos tenido oportunidad de analizar implementan ChatGPT como una herramienta pedagógica en cursos de literatura para involucrar más a los estudiantes y reducir casos de plagio en tareas escritas. Se proponen diversas prácticas docentes, por señalar algunas, por ejemplo, debates guiados con IA en los que los estudiantes realizan debates sobre un tema literario, con una división en equipo. Un equipo defiende que el escritor debe comprometerse con problemáticas sociales y otro defendiendo la libertad creativa. Y entonces se utilizaría la inteligencia artificial para obtener rápidamente datos, cifras, opiniones de autores de cualquier época. Otro ejemplo que se propone son entrevistas simuladas con autores, por ejemplo, eligiendo una novela de Gabriel García Márquez y simular con una herramienta como ChatGPT una entrevista con el autor. Ese tipo de prácticas se están realizando ya en muchas aulas. La creación de podcasts literarios con IA, se pueden utilizar diferentes herramientas, adaptando los textos a guiones y presentándolos como actividades, y la difusión de autores alternativos con el fin de ampliar el canon literario, visibilizando esas voces periféricas que vienen muy al caso con el presente seminario en el que estamos, y desarrollar también habilidades de curaduría de información tan necesaria en este momento. Pues bien, estas nuevas prácticas ilustran cómo la inteligencia artificial generativa, si se integra de una manera creativa, también puede potenciar la enseñanza de la literatura, pero no solo de una forma creativa, sino haciéndolo de una manera reflexiva, ¿no? No se trata de usar herramientas por utilizar lo que está de moda hoy en día, sino saber que nos encontramos en un momento en el que están en expansión y todos lo utilizamos en casa, pero lo estamos haciendo correctamente, lo podemos aprovechar para nuestro aprendizaje. Se trataría de eso también. Pues bien, como comentaba, aparte de generar contenido nuevo, simulación de roles con autores, etcétera, la IA se puede emplear para analizar obras literarias, ofrecer retroalimentación en el contexto educativo. De hecho, muchos de los estudios que se han revisado en la enseñanza de lengua y literatura, pues muestran que las aplicaciones más comunes de inteligencia artificial incluyen la retroalimentación automatizada al estudiantado, el análisis textual asistido y la personalización del aprendizaje. Siempre es una de las cuestiones más comentadas con respecto a la IA, de esos posibles beneficios que nos aporta al proceso educativo. Por ejemplo, algoritmos de procesamiento de lenguaje natural pueden revisar redacciones, identificar temas o estilos en textos narrativos, textos literarios, o adaptar recomendaciones de lectura según el progreso del alumnado. En este caso, el uso de la inteligencia artificial en actividades de lectura y escritura ha mostrado resultados positivos, ya que se reportan en los estudios al menos que hemos analizado nosotros, mejoras en la comprensión lectora, en la producción escrita y en la participación activa del estudiantado. En cuanto a los desafíos, creo que atrás, Kevin, perdona. Ay, muy bien, gracias. Se menciona también los dilemas éticos y pedagógicos que presenta su uso, como la brecha de acceso tecnológico, ¿no? Y también el caso de los sesgos algorítmicos a los que nos enfrentamos con estas nuevas tecnologías, aparte de la dependencia que puede causar en el alumnado. Bueno, en cuanto a las herramientas digitales, las nuevas prácticas, muchas de las experiencias recientes combinan la IA con distintas plataformas como las que se muestran en pantalla. Padlet, los podcasts no es algo nuevo, pero sí es cierto que estas herramientas de IA generativa permiten, bueno, y facilitan mucho su generación. La infografía son algunos de los ejemplos
que se han hecho en esas propuestas y se han llevado a cabo en el aula. Pero bueno, en general estas sinergias digitales, podríamos llamarlo así, potencian la motivación, la creatividad de los estudiantes y evidencia cómo esas competencias comunicativas tradicionales de lectura, escritura, oralidad, se pueden entrelazar con competencias digitales de manejo de herramientas multimedia y se enriquece de manera general el proceso educativo. También hay herramientas de análisis de texto en algunas de estas propuestas que se introducen. Por ejemplo, un profesor mostrando a sus alumnos cómo usar un programa de análisis semántico, de visualización de redes de personajes en una novela para luego discutir los resultados. Eso no solo es una innovación en el aula, sino que también enseña al alumnado a utilizar metodologías en este caso con herramientas digitales para la investigación literaria. Cuando puedas, Kevin, gracias. En los estudios analizados había en particular 3 casos. Una aplicación a estudiantes de bachillerato, por otra parte a alumnado universitario y por último para la formación docente. En el caso de los estudiantes de bachillerato se evidenció una mayor motivación, una mejora en los procesos de lectura y escritura crítica, pero también advertían los autores riesgos de dependencia con respecto a estas nuevas tecnologías. En la universidad, que hay una mayoría de estudios, se produce la personalización del aprendizaje porque también se podían utilizar estas tecnologías para hacer análisis textuales profundos, reflexionar y también ahorrar tiempo al docente que estaba impartiendo las materias. Y particularmente donde se han visto bastantes beneficios en los procesos de formación docente, en formación inicial del profesorado, en el que se evidencia la necesidad de competencias digitales críticas y éticas en el uso de IA, ya no solo en su propio proceso formativo, sino también por su futura labor como docente. Por tanto, para no extenderme más, en cuanto a los beneficios y desafíos generales que proponen las investigaciones revisadas, sí se habla de la inteligencia artificial para potenciar el compromiso, la creatividad y el pensamiento crítico, mejorando habilidades en la comprensión lectora, en la escritura y en la integridad académica, si se utiliza de manera reflexiva. Pero claro, encontramos como desafíos principales la necesidad de una formación actualizada y bueno, estamos en un tiempo de constantes cambios e innovaciones tecnológicas, tenemos que estar formados también en materia de ética, de un uso responsable y reflexivo, como he dicho al principio, no se trata solo de introducir herramientas porque es lo que está de moda, vamos a decirlo de manera coloquial, sino de porque realmente tengamos unos objetivos didácticos que van a hacer que nuestros estudiantes puedan desarrollar mejor el proceso de su aprendizaje. La cuestión de la equidad también debe ser considerada en el acceso a estas nuevas tecnologías. Y para resumir la última parte de las intervenciones, pues la IA no debe de verse como un medio, al revés, no es un medio, sino debemos de complementarlo con la interpretación humana. Cuando quieras, gracias. Kevin, perdón, sí. Solo que nos quedarían unos 3 minutitos más o menos. Vale, bueno, pues voy a ir bastante rápido. Gracias, Sebastián. Bueno, pues para la experiencia, yo voy a hablarles un poco de la experiencia didáctica que nosotros llevamos a cabo dentro del aula, ¿de acuerdo? En este caso con el estudiantado de grado de educación primaria. Sí es verdad que me gustaría dejar constancia que nosotros siempre que llevamos a cabo una práctica dentro de las aulas, partimos siempre de una premisa fundamental, principalmente que antes de utilizar cualquier tipo de herramienta de inteligencia artificial fundamentalmente, es imprescindible que los estudiantes primero leyesen y analizasen esas obras literarias por sí mismos, ¿no? Porque de esa manera pues desarrollan lo que es esas competencias, ¿no? De criterio, esas competencias críticas propias para el análisis de una obra literaria, como en este caso una narrativa gráfica. Utilizamos obras que ha mencionado la compañera Celia, ¿no? Tanto el de Mexique como el de Secreto de Familia.
Y a continuación, pues, bueno, les voy a presentar un poco esas fases iniciales para que vean un poco el proceso que llevamos a cabo. Por un lado, como bien les he dicho, nosotros consistió en leer y analizar esas obras sin ningún tipo de apoyo de herramienta digital, principalmente para dar coherencia, ¿no?, a este análisis. Utilizamos también una rúbrica que hicimos a nivel colaborativo, siguiendo estudios de compañeros como Martínez Carratalá o Cañamares incluso, o el famoso Neil Cohn con los conceptos de narrativa visual, lo que les permitió a ellos establecer, digamos, unos criterios compartidos y reconocer principalmente los elementos fundamentales de la narrativa gráfica o, en este caso, del álbum ilustrado, ¿no? Por ejemplo, en Secreto de Familia, por contarles alguna anécdota, los estudiantes pues identificaron el tema de la focalización de la narrativa, los juegos visuales o incluso la ironía entre el texto y la imagen, ¿no? Luego, por otro lado, en cuanto a la reflexión colectiva, como comentaba Carmen, porque nosotros seguimos un marco que ahora les hablaré rápidamente, nosotros, una vez ya estaban los estudiantes formados, en las que quedasen consolidadas esas competencias lectoras, pasamos a esta segunda fase, ¿no?, que es la incorporación de las herramientas de inteligencia. Aunque nosotros nos situamos más en ChatGPT, ahora les explico por qué, lo hicimos en gran grupo. Compartimos en una presentación la diapositiva y digamos que intentamos que los estudiantes nos dijesen instrucciones para que a través de subir el documento, empezamos con el de Mexique, subimos para que ellos viesen un poco cómo interactuaba con una instrucción, como en este caso ven en pantalla, ¿no?, que realiza un análisis semiótico del álbum ilustrado Secreto de Familia de Isol. Y fue aquí donde ellos vieron que los estudiantes, vieron los estudiantes que la respuesta ofrecida por la inteligencia artificial recogía algunos temas, sobre todo generales, como bien sabemos, pero omitía aspectos esenciales, ¿no?, como la ironía visual que les comentaba antes o incluso la complicidad con el lector. Y esto llevó a comentarios interesantes, ¿no?, como algunos dijeron, es que es como si hubiese leído solamente la contraportada. Claro, porque fue una trampa lo que hicimos. También subimos un documento en PDF exclusivamente en lectura visual, es decir, solamente estaba en imagen todo subido, no tenía el OCR, que aquí es donde llegamos a la parte de esos hallazgos que ahora también vamos a matizar un poco. Durante ese proceso que hicimos, ya aunque por motivos de tiempo no voy a profundizar en eso, me voy a centrar en tres de los problemas principales que además surgió. Uno de ellos fue la parte técnica, que al intentar subir el PDF de Mexique, pues ellos comprobaron que estaba en formato de imagen, ¿no?, y que la IA, por lo tanto, pues no podía leer el reconocimiento óptico de caracteres, que es la parte del texto fundamental como en obras como Mexique. Luego también otra cuestión interesante está relacionada también con las limitaciones del análisis semiótico. Aunque nosotros subimos lo que es la rúbrica y luego mejoramos la instrucción, como pueden ver un ejemplo en la pantalla, bien es cierto que aún así la IA seguía simplificando y sin alcanzar la profundidad en relación con lo que ellos habían logrado trabajar previamente antes del uso de la herramienta. Luego, como problema, así como un tercer hallazgo, porque tampoco no tengo tiempo, se me queda muy corto, entonces otro punto interesante fue la simplificación del lenguaje, ¿no? Vieron que incluso con las instrucciones bien formuladas que ellos ya hicieron en gran grupo, la herramienta ofrecía al fin y al cabo respuestas muy esquemáticas, y sobre todo sin matices literarios ni una profundidad contextual en el análisis visual, ¿no?, de esa narrativa. Y ya para terminar, porque por el tiempo, sí me gustaría mostrarles que nosotros, para organizar este tipo de experiencias, siempre nos apoyamos en dos marcos principales con los que trabajamos desde hace ya varios años. Por un lado, la escala IAS de Perkins, que en este caso nos sitúa en trabajar a través de unos niveles de iniciación antes de utilizar la herramienta y después de utilizar la herramienta. Y por otro lado, con el sistema PAIR o el marco PAIR o el framework PAIR, como prefieran llamarlo, que nos orienta un poco a la parte de la reflexión. Uno de los apartados más importantes que no podemos perder cuando, primero, trabajamos con ellos, después utilizamos la herramienta y después reflexionamos en conjunto, matizando algunos aspectos que muchas veces a ellos se les escapa, ¿no?, dentro de la valoración crítica de esos resultados que nos ofrecen las herramientas de inteligencia artificial. Y ya así, en el cuadro, como pueden ver, pues como una comparación así final,
que los estudiantes, por un lado, identificaron procedimientos literarios, analizaron cómo se construía el significado, contextualizaron incluso las referencias históricas y distinguieron el origen de la información, porque vieron que mucha de la información que te daba ChatGPT estaba vinculada a los conocimientos que tiene dentro de Internet, no tanto a la obra del PDF que nosotros importamos. Y luego, por otro lado, la IA, en cambio, pues reconoció más temas generales, captó emociones muy superficiales y, bueno, pues sin ninguna profundidad textual y sobre todo mezcló fuentes de distinción crítica, como les decía, con el tema de Internet o ya información que tenía. Se me olvidó comentarles que nosotros utilizamos el chat temporal. Por si no lo saben, el chat temporal en ChatGPT lo que hace es que cuando subes un documento por temas de protección de datos, como no podíamos subir la obra completa, subimos las 5 o 6 primeras páginas, pero en chat temporal, lo cual no se queda dentro de la nube ni en la memoria en este caso de ChatGPT. Y ya está. Y para terminar, pues la experiencia yo creo que evidenció principalmente que el contraste entre el análisis de los estudiantes que hicieron y las respuestas de la inteligencia artificial es profundizar principalmente en la lectura y reconocieron las limitaciones en la tecnología como también el fortalecimiento dentro de la reflexión crítica en cuanto a la lectura, ¿no? Y bueno, con esto pues ya finalizo por el tema del tiempo, así que muchísimas gracias a todos y un placer también verles por aquí. Gracias.